Hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios este día tan especial, de tan gran importancia para nosotros los redimidos. Vamos a leer en el libro del profeta Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías, el capítulo 11, y vamos a leer los versículos 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Pasamos al capítulo 12, el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora el capítulo 13, el versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Versículos 6 y 7. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahora un texto más en el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías. Lamentaciones capítulo 1, versículo 12. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor, como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Que Dios añada su bendición a la palabra suya. Tenía ganas de comenzar esta audición cantando la primera estrofa del himno número 45 de nuestro querido himnario, Himnos y Cánticos del Evangelio. Pero como no soy cantor y no quiero hacer un espectáculo, entonces prefiero leer la primera estrofa de este himno 45. El buen pastor al verme, perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. ¡Qué pensamiento más hermoso! Nuestro tema para esta ocasión es el pastor herido. Como pastor, el Señor Jesús aparece en las Escrituras, en Juan capítulo 10, verso 11, como el buen pastor. Allí dice, yo soy el buen pastor. Pero también aparece en Hebreos 13, capítulo 13, verso 20, como el gran pastor. Nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Y también aparece en 1 Pedro capítulo 5, verso 4, como el principal
pastor, el príncipe de los pastores. El Señor Jesús en el Antiguo Testamento, como pastor, nos es presentado proféticamente como el pastor herido, porque fue herido por Dios y por los hombres. Y eso lo vemos nosotros en Isaías, el capítulo 53 y el versículo 4 y 5. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así nos es presentado el Señor como el pastor en el Antiguo Testamento, herido por Dios y por nosotros. Hemos leído en Zacarías 13, verso 7, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Qué bueno es en esta hora, cuando recordamos al Señor en sus sufrimientos, en su sacrificio, mirarle desde esta óptica, desde este ángulo, como el pastor herido. Dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y tenemos un cordón de 3 salmos en relación a nuestro pastor. 3 salmos, un cordón de 3 salmos que no se rompe. El Salmo 22, allí es el buen pastor, herido por Dios y por los hombres. Léanlo una y otra vez en sus casas, el Salmo 22. Allí el Señor es el buen pastor, herido por Dios y por los hombres, bebiendo la copa amarga que le ha sido dada para beber. En el Salmo 23 es el gran pastor, proveyendo para sus ovejas todo lo que sea necesario para su mayor bien y bendición. Y en el Salmo 24 es el principal pastor, conduciendo en triunfo a sus ovejas. En otras palabras, en el Salmo 22 vemos a nuestro pastor llevando su madero, en el Salmo 23 llevando su cayado y en el Salmo 24 llevando su corona. En los 4 relatos de los acontecimientos inmediatos a la salida del Señor del huerto de Getsemaní hasta su muerte sobre el madero, vemos que hay 7 profecías acerca de las cuales se dice que fueron cumplidas. ¿Cuáles son esas 7 profecías que fueron cumplidas? Primero, la traición de Judas. Segundo, la devolución de las 30 piezas de plata. Tercero, la ejecución de Cristo entre 2 ladrones. Cuarto, el reparto de sus vestidos. Quinta profecía cumplida, la exclamación del Señor, sed tengo. Sexta profecía cumplida, el no quebrantamiento de sus huesos. Y por último, la 7ª profecía, la mirada de los que le traspasaron. Con toda razón, las Escrituras dicen del Señor en Juan capítulo 10, verso 2, el pastor de las ovejas es. Oh hermanos amados, qué pastor que nos fue dado, un pastor que fue herido, lastimado, luce el título de pastor y hace el trabajo de pastor. Para nuestro pastor fueron los sufrimientos indescriptibles, el madero, la muerte. Para nosotros las ovejas,
es la vida, el cuidado y la gloria. 3 veces el pastor perfecto encomendó a Pedro la tarea de apacentar a sus ovejas. Todos recordarán eso en Juan 21. Pero antes de hacerlo, permitió que Pedro tuviese una visión de cómo trabaja, de cómo obra y procede el verdadero pastor. Porque en una noche oscura Pedro cayó miserablemente y luego salió de la presencia de Cristo llorando con amargura. Pero una mañana gloriosa, con la portentosa noticia de que Cristo ya no estaba en el sepulcro, el ángel encomienda a las mujeres que fueron las primeras en llegar a la tumba, al sepulcro del Señor. Les encomienda la misión de informar a sus discípulos y a Pedro. Son las palabras con que el único que relata estas palabras es Marcos en el capítulo 16, verso 17. Y a Pedro, que el Señor ha resucitado. Estas 3 palabras reflejan con elocuencia los sentimientos y el amor de un pastor. Cuánto padeció nuestro Señor en el intervalo entre la oscura noche de la negación de Pedro hasta su completa restauración a orillas del mar de Tiberias. Mirando el capítulo 10 del Evangelio de Juan, hallamos las 7 características del buen pastor. Primero, en el verso 2, el buen pastor entra por la puerta. Luego, en el verso 3, el buen pastor llama a sus ovejas por nombre. En el verso 4, el pastor va delante de ellas. En el verso 11 y 15, el buen pastor su vida da por las ovejas. En el verso 14, el buen pastor las conoce. En el versículo 28, el buen pastor les da vida eterna. Y por último, en séptimo lugar, en el verso 28, las guarda seguras en sus manos. En esta hora dedicada especialmente a hacer memoria de Él, queremos, como dice Lamentaciones 1:12, mirar y ver su dolor, contemplar al pastor herido, molido por nosotros. La noche que nuestro pastor fue aprehendido, hubo un desbande, una deserción de los suyos. Nosotros, amados hermanos, juntemos nuestros corazones, juntemos nuestras voces para cantar y alabar a nuestro pastor que fue herido por nosotros.